Bienvenidos y bienvenidas al resumen de la jornada 2 de la competición femenina de baloncesto más importante lejos de la Federación Española de Baloncesto. Hablamos de la primera nacional femenina en su grupo A. Espectacular resumen el que os vamos a dar, o intentar al menos, donde vamos a repasar los 14 partidos, casi nada al aparato. 7 de un grupo y 7 del otro, de la 1 y el A2. Hemos disfrutado mucho este fin de semana viendo baloncesto y es que la emoción ha sido la tónica general de esta competición, que cada semana pues embelesa a más gente y esperemos, ¿no?, conseguir que adeptos a estas chicas y que puedan disfrutar del baloncesto que despliegan a lo largo de toda la zona norte de la península ibérica. Bueno, que no me enrollo más, vamos a pasar directamente al grupo A1, donde ha habido cositas, ¿eh? Lo primero, se ha demostrado que hoy por hoy el baloncesto femenino de León gana al de Valladolid, porque así ha sido en los dos duelos, ya lo siento mucho. Primeras victorias de Villamuriel, de Cañadío, Santander, CBN, de Universidad de Salamanca, de Universidad de León, o sea, mucha gente inaugurando casillero. Somos Hijolusa o Babieca se han instaurado ya ahí arriba del todo en la clasificación, y a ver quién les derriba. Pero antes de nada, queremos anunciaros que, como cada semana, pues en esta quiniela del grupo A1 nos enfrentamos con nuestros colegas de Merino and One, el medio número 1 hoy por hoy en Twitch, que da la actualidad de baloncesto cántabro. Bueno, pues la primera jornada perdíamos, pero en esta jornada 2, aquí vamos a ver lo que ha sucedido. Muy bien, Amador, ahí estás, fenomenal. Así sí, este es mi Amador, porque fíjate lo que le ha pasado a Keiko. Aquí tenemos la quiniela de Keiko. Oh, madre mía, Keiko. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Si es que todo está lleno de errores, uno tras otro. Por lo tanto, la tónica general queda que Merino and One 1, la Federación Cántabra con Amador al frente 1. Amador, deberíamos mantenernos humildes ante la victoria, pero como no sabemos, pues vamos a chotearnos un poco, que hemos ganado, pero vamos, palizón. Hemos cerrado hasta, Amador. Siéntete orgulloso. Cuéntanos cómo has acertado, cómo has atinado esta jornada. Bueno, a ver, acertar es bastante difícil, que hay partidos que al final es no una moneda al aire, ¿no? Al final cada uno mira sus historias, ¿no? Para saber a ver por quién apostar en un partido u otro, pero ahí la verdad es que esta jornada pasada y la que viene hay partidos que bueno, que cada uno mira sus sensaciones, ¿no? Y apuesta por un equipo, y unas veces ganas y otras pierdes, ¿no? Ahora nos toca ganar, pues bueno, pues bien. Ya nos volverá a tocar perder, supongo. Bueno, eso es lo que dices tú. Yo tengo confianza ciega en los míos. Yo creo que ya no vamos a volver a perder lo que queda de temporada. De aquí espero un 25-1, es lo mínimo que te exigimos aquí, si no huele a destitución. O sea que la perfección, nada menos. Venga, vamos a darle caña, vamos con lo bueno, con el baloncesto femenino, con ese grupo A1, y arrancamos aquí con la Universidad de Burgos Babieca 80-8-0. El Club Baloncesto Santa Marta 39, y es que ha sido un partido muy interesante. Ya en el minuto 2 había igualdad ahí con un 2-3 electrónico, ahí con Laura Álvarez dando buen inicio, ¿no?, al partido, pero un parcial 8-0 ya empezaba a anunciar lo que se venía, que es un amartillamiento, ¿no?, del aro salamantino constante. Dominio total en el rebote, que el rebote va a ser una tónica general a lo largo de estas crónicas, porque el que domina el rebote al final se lo lleva todo, y es que fueron 29 rebotes ofensivos, o sea, la diferencia es tremenda. 66 rebotes llegaron a capturar, y eso se traslada, para que os deis cuenta, de que el conjunto de Burgos lanzaba canasta 78 veces, mientras su rival se quedaba en 58. Diferencia amplia de electrónico, que ratificaba la actuación excelente de Aitana Herrería. 15 puntos, 16 rebotes, de ellos 8 ofensivos, 10 faltas recibidas, 36 de valoración. También estuvo muy bien Olivia Gómez, con 15 puntos en 16 minutos, enchufando de fuera. O Julia Cosío, ¿no?, 11 puntos y 14 rebotes. Por el lado de Santa Marta, pues vamos a destacar, ¿no?, a María Victoria Lupidio, que estuvo ahí con 10 puntos, y esa Laura Álvarez que iniciaba tan potente, ¿no?, el partido, que se quedaba en 9 puntos, pero que asumía, ¿no?, la importancia que tenía el envite. Amador, ya nadie disimula que Universidad de Burgos Babieca va muy en serio, ganaba a Ponce en la primera jornada, y aquí ratifica que a ver quién le baja de esas primeras posiciones de la tabla clasificatoria.
Sí, buen inicio de temporada, ¿no? De Babieca. Partido sin mucha historia, ¿no? Así que, bueno, como has dicho, ¿no? Durante 2 o 3 minutos hay ahí un poco de igualdad, pero rápidamente las burgalesas pues empiezan a marcar territorio, ¿no? Y más jugando en casa, ¿no? Contra Santa Marta, que bueno, durante el segundo cuarto sí que no tiene buen ataque Babieca y lo consigue parar un poco Santa Marta, pero el resto del partido, el resto de los cuartos, incluyendo el primero mismo, pues es un poco a poco ir cogiendo ventaja y ir aumentando prácticamente hasta el final. Lo único, bueno, por poner un poco un pero, pues ese 57 en tiros, por ciento en tiros libres, ¿no? Pero por lo demás, buenos porcentajes, un dominio apabullante del rebote, tanto ofensivo como defensivo. Es que no hay que poner un pero, ¿no? También, bueno, pues estuvieron mucho mejor en existencia, bueno, prácticamente en todo, ¿no? Difícil salida para Santa Marta, ya lo habíamos dicho. Y nada, pues, a seguir trabajando los dos conjuntos, ¿no? Uno para seguir con ese buen inicio y Santa Marta pues para ver si le empieza a llegar esta parte del calendario donde tenga equipos más de su liga y pueda sumar su primera victoria, ¿no? Sí, que decía yo que la jornada inaugural, no, la jornada 3, vamos a esperar ese Ponce, Valladolid, Universidad de Burgos, Babieca, que va a ser uno de los grandes partidos de esa jornada que tengo ganas de ver. Y los de Guillermo Fernández nos están dejando a esas chicas de Burgos una imagen increíble, ¿eh? O sea, muy atractivo y nos está gustando todo lo que vemos, ¿eh? Vencían en la Universidad de León en la primera jornada y ahora les tocará a Ponce, pero se les ve que es un equipo que está llamado, ¿no?, a estar ahí peleando por esas 4 primeras posiciones de la tabla. Sí, a priori, visto lo que estamos viendo de inicio de temporada, pues parece que están bastante fuertes, ¿no? Vamos a ver ahora que empiezan por ejemplo, esta semana Pavieca tiene una buena piedra de toque para ver su racha, ¿no? Contra Ponce y además fuera. Y sí, han empezado bastante bien. Además, en este partido jugaron todas, anotaron prácticamente todas. Y bueno, al final eso, ir sumando, ir trabajando, ir haciendo equipo, ¿no? Y cogiendo su rol, ¿no? Que no nos olvidemos que son las primeras jornadas y bueno, aunque no es definitivo, sí que va marcando un poco lo que puede ser la temporada. Para el equipo de Santa Marta de Tormes, vamos a mandarlas ánimo. Va a ser una temporada dura. Reciben a San Isidro la jornada tercera. Amador, es una situación compleja, pero tienen que batallar en cada partido porque quién sabe dónde está el límite de este equipo, pero tiene que ir pasito a pasito evolucionando. Bueno, no han empezado bien, ¿no? Santa Marta, bueno, ellas serán conscientes de dónde están, ¿no? También es que, pues bueno, la verdad es que han tenido un poco de calendario complicado al principio, ¿no? Con los equipos fuertes y ahora mismo, pues eso, es trabajar para seguir creciendo, ir afianzando, ¿no?, conceptos, ir cogiendo confianza, ir mejorando y bueno, ya llegarán los partidos que son más de su liga, ¿no? Más o menos de donde puede competir y puede ganar algún partido, ¿no? A partir de ahí, pues nada, lo que digo siempre, es que me repito mucho, pero es que es así, es que esto es cuestión de trabajar, ¿no? Esto acaba el domingo el partido o el sábado y hay que estar pensando en el entrenamiento del lunes o el martes, que es el primero de la semana, para ir corrigiendo errores y ir mejorando. Pues ese es todo nuestro ánimo para allá, que cada vez os vais a competir mejor, estamos seguros, y os vamos a ver con victorias en su casillero, ¿no? Continuamos, aquí tenemos el derbi cántabro que se vivía en la segunda jornada. Formaspac La Paz Torlavega 47, 4-7, Raizán Eloy Villanueva 76, 7-6, como ocurrió en la Copa Cantabria. De nuevo victoria para la de Pablo Sánchez. Una victoria clara y contundente, ¿no? Hablábamos de la pintura y el rebote y lo importante que es, pues otro ejemplo más hemos tenido en este partido. Además, las de Torlavega contaban con la baja la Alba Puente, que le suma la de Berta Llorente. Eso dificulta no solo las labores de dirección, sino
sino también las de producción ofensiva, ¿no? Que es bajas muy, muy importantes. Espectacular María Ratibel, 18 puntos y 9 rebotes, siendo una auténtica pesadilla, especialmente en los 2 primeros cuartos, que tuvo un protagonismo enorme. Paula Ruiz, la capitana, que empezó muy acertada desde la línea de 6,75, vamos a decir, 18 puntos también y 9 rebotes para ella. Y me ha gustado ver a los fichajes pues produciendo ya. Paloma Iradier hasta los 13 puntos y Estela Amo, la verdad es que estuvo muy bien. Recordemos, su primer año en categoría senior y tener este pasito en primera pues es importantísimo. Por el lado torlaveguense, Carlota Pérez Irazábal, que ahora sí que va a ser totalmente fundamental, anotaba 2 triples, se iba hasta los 12 puntos y como siempre, ¿no? Ese termómetro que tienen en las cercanías del aro, que es Raquel Navarro, otra vez hasta por encima de los 10 puntos, 11 puntitos para ella y 4 rebotes. Como noticia más positiva para los de la capital de la cuenca del Besaya, pues el rendimiento de la junior Candela Ares, ¿no? Ante la adversidad es donde empiezan a brotar las grandísimas jugadoras y este pasito que ha dado Candela, pues hay que aplaudírsele. Amador, de la Copa Cantabria, desde esa derrota contra Cañadío, estamos viendo de nuevo a este Eloy Villanueva, Reisán Eloy Villanueva, que nos volvió locos la temporada pasada y que otra vez está encaramado en la zona noble de la clasificación. Sí, también buen indicio de los de Santander, ¿no? De Eloy Villanueva, que el primer partido tenían un compromiso bastante curioso, ¿no? Y en el segundo, pues, ¿no? Un derbi fuera de casa, que siempre son derbis, ¿no? Pero lo llevaron bastante bien, ¿no? Desde el principio, desde el primer cuarto ya se vio que estaban un poco por encima de La Paz, ¿no? Y más teniendo los problemas que tiene en la posición de uno de forma SPAC la Paz, ¿no? Poco a poco, sí que al principio en el primer cuarto sí que La Paz puso un poco de resistencia, ¿no? Estuvieron ahí siempre por debajo, pero sin dejar que se escapasen, pero llegó un momento que al final en el segundo cuarto lo rompen muy fácil. Mucho poderío interior de las jugadoras de las santanderinas, ¿no? Con Paloma y sobre todo con Paula, ¿no? Que estuvo excepcional, con su primera canasta de encima, una jugada de interior que su primera canasta te la mete de 3 y que después tuvo un triple de casi 10 metros acabándose la posesión y hizo un partidazo, ¿no? Después del descanso La Paz lo intentó con una zona que mantuvo creo que casi todo el segundo tiempo. Y sí que lograron en el tercer cuarto de salida del descanso con esa zona, pues paliar un poco, ¿no? El ataque de Eloy Villanueva, pero poco a poco Eloy Villanueva se acostumbró, ¿no? Se acostumbró a esa zona y empezó a mover muy bien el balón, sin apenas botes, con mucho pase, encontrando situaciones claras para anotar canasta y al final, bueno, la diferencia se fue a lo que se fue, ¿no? Buen partido de las santanderinas, pero bueno, no solo de sus interiores, ¿no? Estela Amo, pues bueno, al final solo son 5 puntos, ¿no? Pero es que tiró 3 tiros a canasta. Pero hizo otras labores, ¿no? Y María Mato buenas también estuvo muy bien. Buenas sensaciones. Sí, siempre. Que encima me gusta mucho como la intensidad que mete. Para cerrar con las chicas de Dani García, 2 derrotas. La semana que viene en Soria puede ser ya crucial, ¿no? Empezar a pensar que hay que sumar como sea y tiene que ser. Bueno, difícil salida también para las santanderinas. No sé, dependerá mucho también si recuperan a Alba, ¿no? Porque lo de Berta está más complicado. Yo creo que van a tener un inicio de temporada complicado, ¿no? Debido a esas lesiones en la posición de uno. Y bueno, pues tendrán que ir capeando el temporal un poco, ¿no? La verdad es que sí que tienen una salida complicada esta semana. Veremos a ver cómo Dani enfrenta esta situación y qué soluciones le da, ¿no? Pero bueno, lo que hay que, pues otra vez me repito, lo que hay que hacer es seguir trabajando e intentar poner solución a los problemas. Por el otro lado, el de Raizán Eloy Villanueva van a tener duelo contra Baloncesto Arensa, que se está haciendo un tour cántabro. La primera jornada era contra Formas Pac La Paz La Vega. Esta jornada 2 le ha tocado Calladío y termina este tour. Ya no se olvidará de las nuestras hasta la segunda vuelta con Raizán Eloy Villanueva. Ya ha mostrado, ¿no?, las salamantinas también tener un buenísimo equipo y va a ser un rival duro para las de Pablo Sánchez. Sí. Bueno, a Arensa le ha tocado, como dices tú, el tour cántabro, ¿no?
bueno, en la primera jornada ya ganó un equipo cántabro, en esta ha puesto muchos apuros, ¿no? A Cañadío, yo creo que ha hecho una buena salida, ¿no? No es fácil venir a Santander jugando con Cañadío, que va a ser, teóricamente, ¿no? Pues puede ser uno de los que estén arriba y han hecho buen partido, ¿no? Pero bueno, también estamos hablando del campeón que ha empezado con 2-0 y es el actual campeón y tendrán que imponer su estatus, ¿no? Sin lugar a dudas. Y de ese partido, ¿no?, que estaba hablando Amador, vamos a tener la tercera crónica de esta semana. Cañadía Santander, CBN 57, 5-7, baloncesto Arelsa 54. Ha sido un auténtico partidazo, muy, muy bonito, muy emocionante, muy igualado. Empezaron muy fuertes las de Pablo Rodríguez, 14-5 en el minuto 5, y a partir de ahí las de Javier Recio pues empezaron a limar, ¿no?, esa diferencia para llegar hasta +1 al descanso. A partir del tercer cuarto hemos vivido pues momentos de intensidad máxima. Aquí me gustaría subrayar, ¿no?, la labor de Lucía López a partir del 31-30. Mediado este tercer periodo es cuando se han puesto ya definitivamente por delante las locales y han asumido, ¿no?, con diferencias cortas siempre entre 7 y 5 puntos, el liderazgo del partido hasta el bocinazo final. Decía que Lucía López Pernía, y aquí la subrayo, que es una jugadora que debe estar en cualquier plantel. O sea, me encantaría que cualquier equipo de Primera Nacional, seguro que le encantaría, que yo como entrenador el primero, tenerla en su disciplina. 7 puntos y 7 rebotes para ella, pero un trabajo de intangibles que ya lo demostró cada vez que está con cualquier entrenador, que es imprescindible para el buen funcionamiento del equipo. Alejandra Pérez, la junior, que juega donde quiere y hace lo que quiere, 8 puntos en 12 minutos, cada vez mejor, cada vez más efectiva y siendo una referente en la pintura. Y es que está cogiendo, yo creo que las mejores virtudes de la jugadora hoy por hoy número 1 y líder de Némesis indiscutiblemente, que es sin lugar a dudas la reina Saray Ruiz. 11 puntos y 7 rebotes para 17 de valoración. Espectacular Saray, no nos cansaremos de decirlo, que esta competición está hecha para jugadoras del perfil de Saray, competidora nata, y le está saliendo todo a pedir de boca. Por el lado visitante, Nerea Gutiérrez, que estuvo en el mejor quinteto la semana pasada de la competición, otra vez 10 puntos y 15 rebotes, muy, muy destacada, y Aitana Nuevo, ¿no?, 18 puntos y 10 rebotes. Pero los pequeños detalles decantan un duelo que nos ha vibrante, ¿no?, que nos ha encantado. Amador, las de Pablo Rodríguez están superando esas desconexiones que tuvieron en la jornada 1 y una línea muy buena, a partir de ese segundo cuarto. Fueron serias y hasta el final para llevarse un triunfo que va a ser muy valioso a lo largo de la competición, porque Arelsa también va a competir, yo creo que por estar ahí en los puestos de arriba. Bueno, buen partido de Arelsa, ¿no?, a pesar de la derrota, y bueno, primera victoria para Cañadío. Parecía al principio del partido que lo iban a encarrilar bien, ¿no?, con ese parcial que mete en el primer cuarto con una Arelsa que después de sus 5 o 6 puntos iniciales, pues bueno, tuvo ahí un rato bastante largo, ¿no?, de prácticamente hasta final del cuarto, que le costó anotar y parecía que podían encarrilar el partido, pero no fue así, ¿no? Poco a poco fueron remontando con mucho trabajo, buen trabajo de las interiores, ¿no?, de Natalia y Aitana, y llegaron uno arriba al descanso, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, igualdad en el marcador, un principio de tercer cuarto con intercambio de canastas, con uno arriba, uno abajo durante unos minutos. Sí que hace un amago Cañadío, ¿no?, de irse otra vez en el marcador, pero lo aguanta muy bien Arelsa y poco a poco pues queda un partido más o menos igualado, ¿no?, siempre con Némesis por delante y con Arelsa intentando agarrarse y llegar con opciones al final, como así fue, ¿no? Al final, pues bueno, la reina de Queen Sarai pues impone su ley, ¿no? Tuvo un buen final de partido y hizo que la victoria se quedase en casa, ¿no? Además, 11 puntos, que no son muchos puntos, pero si te vas a la estadística, pues con un solo fallo y 100% de tiros libres y 80% en tiras de dos, reboteando y defendiendo, ¿no? Al final, buen partido en general y victoria que se queda en casa, ¿no?, la primera de la temporada. Sin lugar a dudas, fundamental, y enhorabuena para las santanderinas.
Cerramos por el lado de Arensa, de las de Javier Recio, que han mostrado que son muy competitivas, que ya en la primera jornada nos dejaron también una imagen muy buena y yo creo que a pesar de la derrota han ratificado, ¿no?, todas las buenas sensaciones que dejaron en la jornada inaugural. Sí, 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 se tienen ahí, bueno, pues aparte de Nerea, que ya estuvo en el quinteto de la semana pasada, pues bueno, tiene dos buenas jugadores interiores, un estilo de jugar igual un poco distinto, ¿no?, de lo que se puede ver en otros equipos, ¿no?, que más esquematizados, ¿no? Ya dijimos el otro día que bueno, que juegan muchas veces con 5 abiertas. Hicieron un gran partido y no es fácil, ¿no?, la salida que tenían, pero bueno, estuvieron a punto de llevarse al gato al agua, ¿no? Al final, eso quiere decir que pueden competir contra las mejores del grupo y llevarse algún partido, ¿no? De esos que a priori, ¿no?, o entre comillas, no tienen tan fácil de ganar. Bueno, yo creo que alguna sorpresilla pueden dar, ¿eh? Por el lado de Cañadío, repetirá en casa en la jornada tercera. Yo creo que con buen Sting, que estar en casa es siempre un punto a su favor. Y teniendo en cuenta que les va a venir Villamuriel, que viene en línea ascendente, cuidadito, va a ser un partido de los más interesantes de la jornada 3. Sí, bueno, tienen ahora un partido complicado, ¿no?, con Villamuriel, que viene de ganar, ya lo comentaremos ahora, ¿no?, cuando nos toque, ¿no?, viene de ganar al Cochinillo. Y bueno, un partido duro, ¿no? Vamos a ver cómo lo afrontan durante la semana, si no hay ningún problema, ¿no?, en forma de lesiones o bajas o tal. Y nada, intentar, pues eso, sacar el siguiente partido, que es importante, ¿no?, para empezar ya a afianzarse un poco en los puestos de media tabla hacia arriba. Pues eso es lo que deseamos y que esté ahí enclavadas. Continuamos y aquí tenemos este auténtico partidazo centenario para la Universidad de Salamanca, Perfeccionar Sabería 100 nada menos. CBS Semillas Adolfo Martínez se quedaba en 47, pero vamos a tener en cuenta que venían enrabietadas las jugadoras salamantinas universitarias porque habían caído, ¿no?, en el partido inaugural ante Eloy Villanueva. Un inicio que no parecía el resultado final, porque empezaba 11-7 muy bien Valeria Ulacia. La verdad es que parecía que un partido que iba a estar más o menos igualado, pero en 90 segundos, parcial 12-0, se transforma ese 11-7 en un 23-7 y a partir de ahí un sinfín, ¿no?, de problemas para las sorianas. 34 pérdidas, hacen 23 rebotes ofensivos las de Salamanca y la diferencia en tiros de campo, Amador, es 49 para las de Soria, 83 para los locales. Una auténtica barbaridad. Destacó una que está haciendo una temporada brutal, ya decíamos, un inicio de temporada, que es Carmen Soto, 23 puntos en 23 minutos con 9 rebotes. Muy bien. Carolina Muñoz se fue hasta los 15 puntos y Amaya Lezana, ¿no?, 9 puntos y 10 rebotes. Yo creo que dieron esplendor, ¿no?, a todo el desarrollo del equipo local. Hay que destacar que también estuvo Elena Benito, que nos alegra verla debutar. Nos hubiese gustado aún más todavía verla que continuase con Perfumerías Avenida, pero bueno, ahí estuvo con sus 9 puntos. Por el lado de la Soriana, de los de Alberta Espeja, pues Valeria Ulacia, decíamos, iba hasta los 17 puntos, muy líder, ¿no? Y esos son los destellos, ¿no?, que necesita, porque ha tenido ahí a Laura Morcillo y hay alguna jugadora más que necesita que aporte, ¿no? Sobre todo cuando el equipo coge inercia negativa, pues necesita recobrar, ¿no?, el pulso de la competición. Amador, las de Álvaro de Pablo son un auténtico terremoto, a un ritmo altísimo y a ese ritmo es muy, muy complicado competir a este equipo, ¿eh? Sí, bueno, lo han demostrado esta semana, ¿no? Con 100 puntos, que no es fácil meter 100 puntos. Partido, pues lo que has contado un poco, ¿no? Un poco sin historia, ¿no?, en el cual se ha visto la superioridad, ¿no?, de las salmantinas. Sí que al principio hay unos minutos igualados de tanteo al principio del cuarto, pero a partir de ese parcial, pues bueno, al final es un increscendo durante todos los cuartos de la diferencia, ¿no? Lo intentan, ¿no? Lo intentan las visitantes, pero les cuesta mucho y tú ves las estadísticas ¿no? y se plasma un poco esa superioridad de las salmantinas, ¿no? Muchos tiros de más, ¿no?, por parte de las salmantinas y bueno, fruto de su buena defensa, ¿no?, muchos ratos sin anotar de las visitantes y poco a poco pues la diferencia se va yendo, no tiene incluso
puedes decir, nada, es que al final se relajaron, ¿no? El parcial del último cuarto, que creo que es 28-11, pues demuestra que fueron un auténtico rodillo, ¿no? Sí, señor, victoria por abrasión. Las de Alberto Espeja, perdón, las de Alberto Espeja han sufrido ahí un varapalo contra San Isidro en la jornada inaugural. Esto la USAL las ha dado también otro golpe, es fundamental. Tercera jornada, hablábamos antes, duelo, los dos rivales sin victorias, Formaspac La Paz Torlavega, tiene que visitar Soria, ahí se van a hacer fuertes seguro, menudo partido, con muchas necesidades y muchas ganas, ¿no? Porque parece a priori muy igualado. A priori parece muy igualado. Cierto es que las sorianas han llevado esta semana pues un buen varapalo, ¿no? Porque son 53 de diferencia, pero el primer partido pues compitieron bastante bien, ¿no? Estuvieron muy dignas, ¿no? En ese partido. Pues ahora toca pues dos rivales, ¿no? La Paz y Semillas Adolfo Martínez, que que no conocen la victoria y que bueno, que tienen que empezar un poco, aquí una de las dos tiene que ganar, es impepinable. Y bueno, vamos a ver cómo sale el partido, ¿no? Difícil salida para APA, yo creo que por los problemas que tiene ahora a principio de temporada, puede influir mucho en el resultado. Veremos a ver si puede. Yo creo que son un poco más favoritas las Orianas ahora mismo, ya te digo. Son dos equipos que están muy igualados, pero las bajas sensibles que tiene ahora mismo La Paz pues pueden hacer que el partido se decanse para el lado de las locales. Pues ahí ya va adelantando su quiniela Amador. Por el lado de la Universidad de Salamanca Perforías Avenida, también hay un partido que nos gusta mucho y a priori también espectacular contra la Universidad de León, Amador. Vaya partidito de universitarios, duelos a tope y dos filiales, problemas comunes y virtudes comunes también que van a encontrar entre ambas. También otro partido al pronosticador no se lo pone fácil, ¿eh? Vas a tener ahí que sudar un poquito. Bueno, pues es un partido también de estos trampa, ¿no? De que ya, como decía antes cuando hablábamos de esta famosa quiniela, pues bueno, pues al final es un poco de intuición, de suerte, de rachas, es un partido muy complicado. Bien es cierto que viene muy reforzada, ¿no? de este fin de semana a Universidad de Salamanca y bueno, eso les puede dar un plus, ¿no? Porque después de la derrota inicial, pues bueno, una victoria así, pues iba a decir condiciona, pero no es condiciona, ¿no? Reafirma un poco el trabajo de la pretemporada y de este inicio de estas primeras jornadas y les puede dar mucho ánimo, ¿no? De cara a solventarlo. Pues partidazos que nos depara la próxima jornada, pero nos quedamos con un nuevo y vibrante partido. Y aquí tenemos este Villamuriel, cuna del teatro en castellano, 84-8-4. El Cochinillo Segoviano SL 74, nuestro Cochi. A ver, que se ha quedado hoy cortito. Pues primero vamos a felicitar al atrevimiento, ¿no? del conjunto segoviano, y no porque sea uno de mis prefes, que también lo admito, por retransmitir en directo el partido fuera de casa, ¿eh? O sea, otro paso más en el desarrollo y en la cultura de baloncesto segoviano, y desde aquí, tanto Amador como yo, que pudimos seguir el partido, aplaudimos este tipo de iniciativas y ese arrojo, ¿no? Esa valentía de decir, pues claro que sí, ¿por qué no? Vamos fuera y retransmitimos. O sea, me parece pues una auténtica genialidad, y metiendo publicidad y teniendo esa conexión, ¿no? Con lo que ocurría y poder seguirlo segundo a segundo, ¿no? Nos ha gustado mucho y queríamos dejarlo. Muy buen inicio, por cierto, para las segovianas con Carmen de Santiago, que desde aquí deseamos una pronta recuperación, porque además se lesionó, o sea que tenga una pronta recuperación, y así llegamos al minuto 15 con un 38-24 con una canasta de Claudia Díez. La igualdad reinaba en electrónico porque nos íbamos al minuto ya superado el descanso, al minuto 22, con un empate a 48, 4-8, 4-8, y todo parecía que, cuidado, que se estaba motivando la de David González y podían dar la vuelta al electrónico. 51-53 llegaron a estar. Pero de ahí viene un parcial 9-0 de la de Chisco Paris y se acabó lo que se daba, ¿no? 60-53, y esos 7 puntos fueron una auténtica losa, porque a partir de ahí bregaron las segovianas, pero no llegaron a limar esas diferencias, porque ha sabido aprovechar cada una de las oportunidades que ha tenido Villamuriel a campo abierto, ha encontrado, ¿no? soluciones en esas situaciones donde las superioridades marcan la diferencia.
Muy bien, Lara Suárez, 13 puntos, 9 rebotes, 20 de valoración y una imagen excelente, igual que Victoria Calderón, que se fue hasta los 12 puntos con dos triples también para Sheila Barrera, y por qué no, venga, otros dos triples para Julia Tejedor, porque esa es la magia, ¿no?, que tiene este equipo de Villamuriel, que es esa capacidad de aportar de manera coral, que hace mucho daño a cualquier rival. Por parte del conjunto del cochinillo segoviano, pues me gustaría destacar lo primero de todo a Lorena García, que asumió mucho balón, recibió 8 faltas, se fue hasta los 19 puntos y comenzó a ser esa jugadora fundamental en los esquemas de David González. También Lidia Pastor o Irene Llanos estuvieron muy bien y se fueron por encima de la barrera de los 10 puntos. Amador, Villamuriel, cuna del teatro en castellano, había dado ya un aviso en Valladolid contra Ponce en la primera jornada y aquí se ha reafirmado, ¿no?, noqueando a este cochinillo segoviano en un partido muy duro, de mucha intensidad, de mucho contacto. Por las de Chisco París suman su primera victoria. Sí, partido muy igualado, ¿eh? A pesar del final de los 10 puntos de diferencia, partido muy igualado, ¿eh? Con un principio y además partido según comentaba, ¿no? Según comentaba en directo ahí el locutor del partido de duelo entre hermanas, ¿no? Una en cada equipo. Un partido que bueno, que yo creo que el primer tiempo está un poco marcado por el buen acierto, ¿no?, de Villamuriel, por un equipo que tiene 5 jugadoras que acaban el partido. Tú lo has dicho, ¿no? Es un juego muy coral. Unas jugadoras que 5 jugadoras acaban por encima de los 10 puntos y no con 10 o 11, sino con 14, 15 puntos, 16. Bueno, al final yo creo que lo marca un poco el primer cuarto ese escape con el buen porcentaje que tiene de 3 el equipo local, ¿no? Están más acertadas. El cochinillo sí que no jugó Sasha Williams, ¿no?, que era un poco por lo que apostábamos un poco, pero no sabemos cuándo podrá jugar a esta chica. Y sí que le pusieron muchas ganas, pero no estuvieron nada acertadas sobre todo, sacaban buenas opciones de tiro, ¿no?, sobre todo en la esquina, pero estuvieron, sobre todo durante el primer tiempo, los 2 primeros cuartos estuvieron bastante erráticas, ¿no? A pesar de, ya te digo, de sacar buenos tiros, ¿no? Movía muy bien el balón, llegaba ese balón a esa posición de córner y no estuvieron acertadas. Al final, pues bueno, segundo tiempo sí que llegan a empatar el partido, pero ese parcial de 9-0 hace que se coja una ventaja que ya es irrecuperable, ¿no? Estuvieron peleando, pero siempre entre los 5, 8, 9 puntos, pero siempre por debajo en el marcador, ¿no? Buen partido, estuvo bastante entretenido de ver y nada, victoria para los locales, ¿no? Y bueno, lo que dices tú, me encanta Lorena García, es una auténtica gladiadora. Se ha hecho en los momentos malos con más o menos acierto, pero siempre intentó echarse el equipo a las espaldas. En unas ocasiones, ya te digo, que le salió bien, en otras no le salió tan bien, pero me encanta porque es una auténtica gladiadora, ¿no? Te corre contraataque, te defiende, te tira de 3, te juega al poste bajo. Muy buena jugadora, me parece muy buena. Es espartana, ¿no? De los jugadoras que me gustan a mí. Estoy casi sin lugar a dudas, Lorena, y es que, pero frente tenía eso, el común talento, ¿no? Ya decíamos, Lara, Victoria, Sheila, es que Julia, tejedores, es que estuvieron francamente bien y es una tónica general que vimos ante Valladolid. Cuidado que este Villamuriel apunta alto y el próximo destino, Santander, contra Cañadío, en un partido francamente interesante, o sea que cuidadito que vienen las de Chisco París con ganas de liarla. Sí, y bueno, vienen con una buena victoria, ¿no? Además contra el equipo que ha ganado a Cañadío. Pues bueno, vamos a ver buen apunte, ahí, señor. Vamos a ver cómo se da el partido, ¿no? Salida complicada también para Villamuriel. Santander ya hemos dicho que Némesis va a ser Santander va a ser una salida dura, pero bueno, de momento viene en buena racha, ¿no? Una victoria de mucho mérito y bueno, a por otro rival también duro, pero ¿quién les va a decir que no pueden hacerlo, no?
Y hablando de duros, nuestros cochis, nuestras chicas del cochillo segoviano, la semana que viene tienen a Somos y Jolusa, Amador, enfrente. ¿Qué te parece eso? Buena piedra de toque, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con la incorporación, ¿Piedra a de ver si toque llega o no o llega. como quieras llamarlo? Piedra de tocón. Como quieras, es un rival muy duro, ¿no? Para las segovianas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como desconocemos un poco la situación de cuándo se va a incorporar pues Sasha Williams, pues bueno, si se incorpora esta semana, que no lo sabemos, pues será una buena piedra de toque para ver el equipo completo, y si no, pues para otra buena piedra de toque para estas jugadoras que, bueno, que sin ese pilar ofensivo, ¿no? Que por lo que me han dicho es una jugadora bastante buena, ¿no? Esta Sasha Williams, estoy deseando verlo. Si no, pues hombre, tendrán que hacer de tripas corazón, ¿no? E intentar sacar el partido, pues como sea, ¿no? Para seguir en esta buena dinámica. Pues sin lugar a dudas, mucha suerte a nuestras cochis, pero tienen un rival que ahora os mostramos aquí, porque hablamos de Somos y Jolusa. Equipazo total 66-66. Caja Rural Zamora CBC Ponce 47-47. Victoria de Tronío, de prestigio para las de León. Porque además el partido fue muy duro. De hecho, iban 8-12 mediado el primer cuarto con un triple de Pilar Valderrábano y una igualdad total, ¿no? Para llegar 31-29 en el minuto 21. Pero a partir de ahí, triples de Andrea Vicente y de Celia Gómez. Vemos una velocidad de crucero que cogen las de Óscar Barrera, que ya no encuentra respuesta por las vallisoletanas, que se estancaron en el punto 33, que no iban hacia adelante, mientras que las leonesas encontraban una y otra vez soluciones de cara al aro. Y es que hemos visto buenas versiones, pero como siempre, de muchas jugadoras. En este caso, Débora González, la canaria, se iba hasta los 11 puntos. ¿Qué más? Silvia Fernández estuvo muy bien ante este rival como es Ponce, que ya decimos que es un rival durísimo, y podemos destacar a Carla Sierra o a Celia Gómez, ¿no? Que antes hablábamos de ella y el triple, pues es que son jugadoras que aportan a grandísimo nivel, que hablamos jugándose pues el liderazgo de la competición. Por el lado vallisoletano, pues Pilar Valderrábano, que estuvo, ¿no? En el mejor quinteto de la jornada 1, pues esa tenacidad que tiene, se fue hasta los 13 puntos, pero no encontraba el aro desde la línea exterior, de hecho se fue hasta un 2 de 11, creo. Y Miriam Ivanova, la jugadora formada en San Isidro, 11 puntos y 6 rebotes como lo más destacado por el lado visitante. Amador, te lo he dicho, que este equipo de Somos y Jolusa, buen bloque, buenos fichajes, ha hecho los deberes y ahora está líder de la competición. Sí, buen partido este. Este es de los Muy que he visto. Evidentemente no me da tiempo a verlos todos, ¿no? Pero este es uno de los que he seguido este fin de semana. Y muy buen partido, ¿no? Un primer cuarto que fue el cuarto de las rachas, ¿no? Porque empieza el cuarto y sale con un 5-0 Hijolusa, recupera Ponce, se pone 8-12. Después, gracias al trabajo interior, ¿no? De las jugadoras de Hijolusa, ¿no? De las interiores de Hijolusa, pues consiguen un parcial de 12-0 que se pone el partido en 20-12, pero pide tiempo muerto, ¿no? El técnico visitante, sube un poco líneas defensivas y hace un 0-6, ¿no? Que deja un 20-18 muy igualado para el primer tiempo, ¿no? Y en el segundo cuarto, pues bueno, lo marca un poco la buena salida de Hijolusa, ¿no? Que siguiendo esa racha de parciales, pues sale con un 7-0, pues, cerrando muy bien el rebote defensivo, pudiendo correr y obliga de nuevo a Ponce a pedir un tiempo muerto, ¿no? Vuelve a subir las líneas, vuelve a intentar traps y robos y vuelve a meterse en el partido, ¿no? Llegan más o menos igualadas al descanso, ¿no? Y en el segundo tiempo, pues bueno, sí que al principio Ponce intenta un poco agarrarse del partido, pero muy poquito, ¿no? Enseguida empieza poco a poco a coger distancia, ¿no? Hijolusa, ya te digo, con muy buen trabajo de sus interiores, consiguen cerrar la zona, les cuesta muchísimo a las jugadoras de Ponce, ¿no? Anotar en pintura, tienen dos interiores bastante interesantes, ¿no? Las locales, y bueno, pues van metiendo una serie de parciales, poquitos, que no son grandes, pero poco a poco van sumando y pues bueno, al final el partido se basa en diferencia que no se presumía, ¿no? Por lo acontecido en el primer tiempo, ¿no?
Pues un partido que yo creo que crea un poco de incertidumbre sobre el proyecto de este Ponce Valladolid. Estuvieron a punto de salir de Liga Femenina 2 hasta el último momento de este verano. Ya en la jornada 1 hubo ahí un susto ante Villamuriel importante, que durante mucha parte del partido parecía que se lo iban a llevar el equipo de Chisco Paris, y derrota, yo creo que ante el equipo de Somos Hijodusa. En la jornada 3, Universidad de Burgos Babieca, Amador se ha puesto la cosa seria, 3 rivales serios y ahora tienen que dar un paso más, ¿no? Demostrar que el tronío que tiene este equipo se tiene que ratificar en la pista. Bueno, sí, tienen que un poco que enderezar la situación, ¿no? Victoria justa en primera jornada, una derrota, ¿no? En casa de un muy buen equipo que va a estar arriba, ¿no? No hay que dejar de estar. Sí que es cierto, pues bueno, que en este partido, pues yo creo que han acosado un poco el juego interior, ¿no? Sí que Ponce está mucho mejor con el juego interior. De hecho, Ponce basa muchísimo su juego ofensivo, ¿no? En estático, en meter balones a sus interiores. Con dos interiores bastante interesantes, ¿no? No me acuerdo el nombre, creo que era la número 26, que juega muy bien al poste bajo, y no solo para finalizar ella, sino que consigue cerrar la defensa y encontrar es buena pasadora, ¿no? Consigue sacar buenos balones, ¿no? Partido complicado, ¿no? Que le viene ahora a Ponce, ¿no? Yo creo que el otro día no hacen un mal partido, dan la cara en muchos momentos, sí que al final, pues bueno, igual la derrota viendo el primer tiempo, pues no era esperable que fuese tan abultada, ¿no? Igual podía haber estado en torno a los 8 o 10 puntos nada más, pero bueno, así es la vida, así es el baloncesto, ¿no? Tienen que intentar remediarlo ahora, y la verdad es que tienen un rival bastante complicado ahora en casa, ¿no? Que viene bastante enrachado. Pues eso es lo que tocará la próxima jornada para el conjunto pucelano. Y aquí tenemos el segundo duelo que vemos entre leonesas y vallisoletanas. En este caso, Manso Logística CDSI, Club Baloncesto San Isidro, Valladolid 65, 6-5, Universidad de León Plus Contacto 81, 8-1. Y te ves que iban 37-39 bordeando en la línea de descanso, pero a partir de ahí, triples de Aitana Alonso, más Marina García, que hicieron un buen partido, 6 arriba, conseguían sumir, y a partir de tener, ¿no?, esa pequeña ventaja, yo creo que rompieron la barrera de los 10 puntos en el tercer periodo, y a mí ya sí que ha parecido muy superior a Andrés Rodríguez, ¿no?, que llegaron a tener una diferencia de 18 puntos que mínimamente, ¿no?, limaron hasta 16 finales. Y es que han encontrado soluciones el filial leonés a través de la dominicana Karina Capellán, que parece otra jugadora. En el partido inaugural se quedaba en 2 puntos y no sabíamos muy bien lo que sucedía. En este se ha ido hasta los 24. Muy bien María Mansilla, 15 puntos, o Marina García, ¿no?, que se iba hasta los 16. Por el lado de San Isidro, de este Manso Logística, pues Ariadna Niño, MVP de la jornada inaugural, también ha estado muy bien en esta, 12 puntos anotaba, igual que Daniela de la Fuente, que se iba hasta los 21. La presencia, ¿no?, de Valentina Numa hasta los 9 puntos era la que equilibraba ese resultado de hasta 65, porque han necesitado, ¿no?, más aporte en momentos clave para conseguir competir más a su rival. Amador varapalo para los de San Isidro, que comenzaba en su prime, ¿no?, en la jornada inaugural, pero que se han encontrado los de mano izquierdo con un rival muy duro como esta Universidad de León Plus Contacto, que caía, ¿no?, en el primer partido entre Universidad de Burgos Babieca, pero que aquí ha dado buena cuenta de las vallisoletanas en su propia casa, o sea, siendo visitantes. Sí, bueno, es un partido un poco del tipo al anterior, ¿no? En el que en el primer tiempo, al final, el primer tiempo, ¿no? Los dos primeros cuartos, pues cuando acaban no hacía vaticinar, pues que fuese, entre comillas, tan cómodo, ¿no? El final para las universitarias, ¿no? Es un primer tiempo bastante bonito, ¿no? Con mucha alternancia en el marcador, muy igualado, con mucho cambio de ganador, ¿no? En ese momento. Es un partido en que, si te vas a lo que son los cuartos muy igualados. El primero es 21-22, 16-21, 14-21, 14-17, ¿no? O sea,
Sí que al final, pues bueno, las leonesas consiguen llevarse el partido por acumulación, ¿no? Pero los cuartos entre sí, si cada cuarto fuese un punto, pues bueno, ha disputado todos, ¿no? Sí que al final, pues bueno, el ir perdiendo, aunque sea de poco todos los cuartos, pues les hace irse la diferencia de 16 puntos, ¿no? Pero es un partido en el que compiten bastante bien. Lo que pasa que es a lo que vamos, ¿no? Que al final, pues, Daniela y Ariadna, perdón, se quedan un poquito solas, ¿no? Yo creo que hubiese estado bien un poco de aportación más de sus compañeras, ¿no? Porque al final, pues bueno, han llevado el peso del equipo y sí que han notado un poco, pues eso, pues un poco más el desacierto de sus compañeras, ¿no? Pero al final, bueno, esto es el baloncesto, ¿no? Han estado mucho mejor las leonesas y se lo han llevado. Tampoco es poner un pero al resto de compañeras, ¿no? De Daniela y Ariadna, ¿no? Pero sí que han llevado mucho el peso del equipo, ¿no? En ataque y al final, con muchos minutos, al final eso se paga, el cansancio y se van con una derrota. Y por otro lado, las de Andrés Rodríguez, estas leonesas que han dado muy buena imagen, han revertido, ¿no?, lo que sucedía en la primera jornada, Amador, y esta semana les toca Universidad de Salamanca, ¿eh? Un duelo muy bonito, dos equipos al alza, ¿no? Y vamos a ver ahí, yo creo que un espectacular duelo entre Universidad de León y Universidad de Salamanca. Sí, va a ser un partido bonito, ¿no? Al final también tenemos que ser conscientes de que esto está al principio al comienzo, ¿no? Son los inicios, ¿no? Ahora, pues veremos ahora durante un mes y medio, 2 meses, cómo más o menos van posicionando los equipos en los lugares más o menos que podemos vaticinar que van a ser, más o menos nos van a orientar de cómo va a ser un poco la competición, ¿no? Esta es una buena piedra de toque para ambos conjuntos, ¿no? A ver quién de los dos consigue llevarse gato al agua y empezar a marcar un poco ese territorio. Pues lo veremos esta próxima semana. Mira lo que te traigo, Amador. Mira, lo más de lo más. Este quinteto ideal de esta jornada, que tenemos a Aitana Herrería, decíamos 15 puntos y 16 rebotes por la Universidad de Burgos Babieca. María Retibel, de Raisán Eloy Villanueva, 18 puntos y 9 rebotes para ella. ¿Cómo no? Carmen Soto. Fijaros en Carmen Soto, que la figura hay un 2 encima, ¿veis? Que pone una notificación un 2, pues es que es de 2, la segunda vez que está en el mejor quinteto de la competición, 2 de 2, enhorabuena Carmen. 23 puntos y 9 rebotes para la jugadora de la Universidad de Salamanca, Perfumerías Avenida. Lara Suárez, este Villamuriel, cuna del teatro en castellano, 13 puntos y 9 rebotes, muy merecido. Y Karina Lauren Capellán, que acabamos de hablar de ella, 24 puntazos para la Universidad de León, plus contacto, ¿no? Y aquí te viene, Amador, el premio de la semana, la MVP de este grupo A1 es... Y aquí la tenemos, es Aitana Herrería, representando a la Universidad de Burgos Babieca. 24 años, hizo 15 puntos, 16 rebotes, 10 faltas recibidas, 36 de valoración, la que diese sus primeros pasos, ¿no?, en el conjunto del colegio, ¿no?, Antonio Machado, después formada en Babieca y después un pequeño paso por Ascarcha, esos 4 añitos, y este año ha vuelto para brillar con esa luz propia. Y en la jornada 2, pues nada, como veis en su lado, vamos a ver, a su lado izquierdo, para que me quede claro de que lo estoy viendo aquí, una vez en el mejor quinteto de la semana, una vez que se lleva el título de MVP. Amador, muy merecido esta Aitana Herrería, 36 de valoración, victoria, y es que Burgos tiene que llevarse no solo los premios colectivos, sino alguna mención individual. Bueno, sí, es merecidísimo, ¿no? Ha hecho un muy buen partido, ¿no? De Aitana, lo que la lleva a este premio, ¿no? A seguir trabajando porque para mantenerse, ¿no? Porque para salir más veces aquí hay que seguir currando todas las semanas. Eso es, le toca currar más, le damos la enhorabuena, pero ves, como Amador siempre exige más, tiene ese carácter de entrenador que no puede deshacerse de él. La clasificación, Amador, fíjate lo que ocurre, ya solo hay 3 equipos invictos, curiosamente, un cántabro, que es Raizán Eloy Villanueva, y 2 castellanos leoneses, que son Somos Hijolusa y Universidad de Burgos Babieca.
Por otro lado, solo hay 3 equipos que no conocen la victoria, 2 castellano-leonenses y un cántabro. Esto es la vida, pero muchísima igualdad. ¿Veis esa cantidad de equipos con 1-1, 1-1, 1-1, 1? Pues es la competición que vamos a vivir. Y de hecho, en esta próxima jornada habrá un equipo que sume su primera victoria segura, que será entre el conjunto de CBS Semillas Adolfo Martínez y el conjunto Formaspac La Paz Torravega. Que lo tendremos en esta quiniela que ya os anuncio de Amador. Aquí la tenemos, que ha puesto mucho 2, y hay partidos muy interesantes. En este Ponce Valladolid contra Babieca apuesta por las burgalesas, ese 2. Apuesta por las sorianas en el duelo entre CBS y La Paz Torlavega. A Némesis le da victoria ante Villamuriel, o a las salamantinas, que hablamos de ese duelo universitario entre la Universidad de León y Universidad de Salamanca, pues se decanta por un 2. Amador, me has arriesgado, cuidado que Co va a tirar de sapiencia y de ayuda para intentar recobrar ese pulso a la competición. Keco, después de la de esta semana, yo creo que va a tirar de influencia, sí. Pero bueno, es una jornada muy complicada, pero yo realmente, al final me pides decantarme por alguien, ¿no? Pero hay partidos que tengo muchas dudas, ¿no? Solo veo 2 resultados claros, ¿no? Los demás, pues bueno, están un poco los otros 5 están un poco en el aire, ¿no? Así que, bueno, pues en el caso de Eloy Villanueva va a tener una salida muy complicada. Arelsa está en un buen nivel ahora y le puede poner las cosas muy difíciles a Eloy Villanueva, veremos cómo sale. Y después, pues bueno, entre el duelo entre universidades, pues he tirado un poco pues por las sensaciones, ¿no?, de la última jornada, viendo un poco como tal, pero también son partidos, ya te digo, hay 5 partidos que depende cómo se den, puedo acertar los 5 o fallar los 5, porque son muy complicados. Correcto, ahí estamos. Vamos al grupo A2, Amador. Aquí tenemos el grupo A2, que sí que está muy polarizado, no tiene que ver nada con el grupo A1. De hecho, cuando veamos la tabla de clasificación veremos que hay 6 equipos con un balance de 2-0 y hay 6 equipos con un balance de 0-2. Únicamente existen 2 equipos que han sumado una victoria y un triunfo y estamos en la jornada 2. Fijaros cómo se están marcando los estratos de la competición, lo que tiene la diosa fortuna del calendario. Vamos a ver qué tal le fue a Amador en la quiniela que hizo la semana pasada, y le fue, pues aquí lo veis, fantásticamente bien. Si lo hizo muy bien en el grupo A1, aquí aún mejor. De 7 resultados solo falló 1. Amador, te doy mi enhorabuena, has estado cerquita del pleno. Bueno, al final, pues sobre todo este grupo, pues no, pues, estoy metiendo muchas horas a este grupo, estoy viendo partidos a tope para intentar poner un poco enganchado ahí. Sí, hombre, porque el nuestro, pues bueno, de otros años, pues siempre hemos visto partidos, ¿no? Y siempre hemos visto equipos y sabemos más un poco tal. De este, para ser sincero, ¿no?, que me disculpe la gente, pero era bastante desconocedor, ¿no? También te puedo decir que en esta jornada había partidos bastante difíciles y pues bueno, al final me decanté un poco por las sensaciones de la primera jornada y pues mira, he acertado, lo mismo que podía haber fallado, ¿no? Pero bueno, si sumo los dos de 14 he hecho 11, ¿no? O sea, eso quiere decir, antiguamente en las quinielas de fútbol con 11 cobrabas una pasta, o sea, que estoy esperando a ver cuando me mandas aquí el dinerillo, ¿no?, de los 11 aciertos. Eso es lo que tienes que hacer, esperar y esperar ahí con fe que algún día llegue. Voy a comenzarte, Amador, dándote la primera en la frente, que este fue el resultado que fallaste, porque el Instituto de Compostela Chunta de Galicia 44-4-4, Gesme Baloncesto Villa de Mieres 2012 52. Ganaron las asturianas, a pesar de lo que pronosticó Amador. Y es que fue un pedazo de duelo, una igualdad tremenda, y ese duelo de gigantes que titulábamos en las redes sociales, ¿no?, entre el banquillo de Chiqui Barros y Guillermo Arenas, pues se lo llevó al final pues este Baloncesto Villa de Mieres. Igualdad total, 8-8 en electrónico, 16-16, 19-19, e incluso pudimos ver en la primera parte pues que llevaba la voz cantante el equipo local.
Donde llega el punto de inflexión es en el tercer periodo, ¿no? Que las de Villa de Mieres toman la delantera, se ponen 10 por delante y a partir de ahí ese punto álgido no tuvo, ¿no?, capacidad las gallegas, ¿no?, de dar la vuelta al electrónico. Por el lado Astur quiero destacar que dos juniors, ¿no?, del año 2008 me dejaron, yo creo que unas sensaciones inmejorables. Por un lado Nerea López, 20 puntazos, y por otro Cecilia Fanjul, 10 puntos y 6 rebotes. Un aplauso enorme del excelente trabajo que está haciendo Guillermo Arenas con la cantera, dándole oportunidades y fortificándolo. Por el lado de las de Chiqui Barros, pues tuvimos a Claudia Lado. Recordar, MVP de la jornada inaugural, pues sí que bajaron sus prestaciones, pero se fue hasta los 14 puntos, recibió 12 faltas, capturó 8 rebotes, 21 de valoración. Cualquiera lo diría, ¿no? Y la jugadora María Coira, que pues os acordaréis, ha tenido experiencias, yo creo que fue en Aroa, en Costa Artabla, en Ferrol, pues anotaba 8 puntos, ¿no? Pero les ha faltado, ¿no?, más herramientas para intentar que no estrangulase, como suelen hacer las de Mieres a su rival. Amador, las de Chiqui, derrota, pero vendiendo la cara, y es que el equipo de Guillermo Arenas va a este bagaje y tempo bajo y después te aprieta en defensa hasta que te asfixia. Sí, y así ha sido el partido, ¿no? Es un partido bastante bonito, ¿no? Era muy difícil de pronosticar. Al final yo me decanté por el factor local y bueno, fallé. El partido ha estado muy bien, ¿no? Un partido con mucha alternancia, ¿no? En el marcador del primer tiempo, ¿no? Con idas y venidas, con un Instituto Rosalía Compostela en este caso, Sí. que sí que tiene ahí entre el primer cuarto ahí tiene ahí, y un poco del segundo tiene ahí un apagón, ¿no?, en ataque, pero bueno, consigue remontarlo y ponerse a 3 puntos, me parece que era en el descanso, y un partido que al final, pues las de Guillermo Hereda, ¿no?, Villa de Mieres, pues se lo llevan prácticamente en el tercer cuarto, que es cuando están mucho mejor en ataque, con una defensa muy, muy apretada, un partido muy defensivo, una buena defensa que les hace meter un parcial ahí, y a partir de ahí, pues bueno, pues van un poco, como se suele decir, van un poco dosificando la ventaja, ¿no? Una ventaja que, a pesar de no ser muy grande en un partido pues como el que ha sido, ¿no?, a 50 puntos, pues 4 o 5 puntos se te hacen un mundo, pues bueno, pues cuando te cogen 8 o 10, pues imagínate, ¿no? Al final se lo llevan las visitantes, ¿no?, Villa de Mieres, ¿no? Con buena aportación de dos jugadoras que entre dos jugadoras meten 30 puntos de los 52 del equipo, ¿no? Al final, buena victoria y a seguir sumando, ¿no?, para las de Guillermo Arenas. Y las de Guillermo Arenas, que están, por cierto, desde la Copa, desde que no llegasen a ese momento álgido, ¿no?, de darse con la Copa, parece un equipo serio, parece un equipo que ha aprendido a la lección, y en la jornada 2 apunta muy buenas cosas. Jornada tercera les va a tocar, y agárrate, Vasco Shipping 6 do Nadal, casi nada al aparato, menudo partido, partidazo de la jornada, sin lugar a dudas. Sí, partidazos, ¿no? Duelo de equipos invictos y bueno, y reciben al que ahora mismo, aunque sea en igualdad, ¿no?, de 2-0, ahora mismo es líder por average, ¿no? Que viene además de hacer un buen partido, ¿no? Un partido muy cómodo, ¿no?, este fin de semana, en casa. Pues lo veremos. Por cierto, a los institutos de Compostela, que decía Fedesa Rosalía, ¿no?, que es como nosotros lo conocíamos, ¿no?, este Chunta de Galicia, Instituto de Compostela. Esta semana les toca duelo gallego, ese derbi contra Maristas Coruña, también un partido atractivo, muy atractivo de ver, que luego hablaremos de Maristas, que ofrece un juego muy, muy vistoso y que siempre pues atrae, ¿no?, ver tanto tiro exterior, tanta capacidad de juego en transición y esa cantidad de opciones. Amador, pasamos al partido número 2 de este grupo A2, que trae este Básquet Coruño Leima 74, 7-4 CB Arsil, ¿no? Mafari Café 41. 4-1, un par muy, muy superior al de Rubén Vázquez, y es que si hablábamos de rebote en el grupo A1, aquí pues seguimos incidiendo en ello. 60-40 en el rebote, 28 rebotes ofensivos para el conjunto coruñés, Amador, 28.
Eso se traslada a 78 tiros de campo para las locales por 54 de las visitantes, que además hay que sumar que hicieron un 0 de 15 en el lanzamiento de 3 puntos y tuvieron 32 pérdidas, o sea, casi nada. Las de Cristina Otero así todo, ¿no? Llegaron, ¿no? Con esperanza y con corazón al último cuarto y mostraron en ese último periodo pues que tienen punto, ¿no? Que quieren seguir sumando. Por el lado de las de Rubén Vázquez, esas locales, ese conjunto naranja y azul, Inés Herrero, 12 puntos en 13 minutos, más 5 rebotes, no se puede aportar más en menos tiempo. Hacer 23 de valoración en 13 minutos me parece una auténtica locura, pero es que nos viene Martina Manteiga con 15 puntos y 3 triples en 14, es que es una producción de locos, ¿no? Por el lado del conjunto filial de Arsil, pues vamos a destacar a ver si lo digo bien, a Basine Falleva, ¿no? 10 puntos, perdieron 8 rebotes, muy seria, ¿no? Y es que hay que tener en cuenta, ¿no? Que este equipo de Arsil lo está pasando muy mal, que hemos visto cosas buenas. Ángela Medina a mí me ha gustado especialmente, que se fue hasta los 7 puntos, pero que fue un partido que tuvo dominado, ¿no? Desde el salto inicial el conjunto de Vázquez Coruña. Amador, victoria por encima de 30 puntos y las de Coruña que en la primera jornada vencían a la Aracha, en la segunda se han impuesto a Arsil, son especialistas en los derbis gallegos y ya están ahí en la zona noble de la clasificación. Sí, bueno, un partido bastante encarrilado desde el principio, ¿no? Desde el salto inicial, ¿no? Con un Básquet Coruña pues que puso muchos aprietos, ¿no? A Arsil, ¿no? Al final sí, no estuvieron acertadas en ataque las jugadoras de Arsil, pero bueno, también fue un poco pues por mérito del conjunto local, ¿no? La verdad es que las hizo una defensa bastante buena que bueno, propició pues eso, pues lo que ha sido el devenir del partido, ¿no? Unos porcentajes, bueno, un 0 de 13 en triples, un 34%, un 14 de 41 en tiros de 2. Y sí que, bueno, lo único que podían dominar sin defensa, ¿no? Que son los tiros libres, pues tampoco estuvieron muy acertadas las visitantes, fallando 16 tiros libres. Si a todo esto le sumas, pues bueno, pues que estuvieron mejor en defensa las jugadoras de Básquet Coruña, que dominaron el rebote, que aunque estuvieron un poco en pérdidas un poco irregular, el resto de los apartados pues se los llevan todos bastante claramente, ¿no? Al final sí, un 7-11 en el último cuarto, pues bueno, pues que indica, hombre, que no se dejaron tampoco llevar las jugadoras de Arsil y que, bueno, le pusieron ahí ganas en ese último cuarto, se lo consiguieron llevar, pero bueno, ya también viene un poco definido un poco por los 3 cuartos anteriores en el cual fue muy superior Básquet Coruña y por eso se llevó la victoria. Básquet Coruña que además esta semana pues van a verse con la Atlética Benesina a priori, y digo a priori, parece una buena salida para intentar sumar el tercer triunfo. Sí, a priori sí, a priori parece que es buena salida, ¿no? Para seguir sumando. Veremos a ver lo que pasa, que también viajar y jugar fuera, pues bueno, condiciona a veces mucho, ¿no? Aunque a veces te parezca que un equipo es muy superior a otro, pues yo qué sé, el viaje unas veces te sienta mal, te sienta bien. Yo recuerdo tanto de jugador como de entrenador que, por ejemplo, cuando viajábamos y jugábamos un domingo por la mañana era muerte eso. Veremos a ver lo que pasa en la salida, ¿no? Pero sí, a priori puede ser un partido para seguir sumando para las coruñesas. Pues tener en cuenta que por el otro lado, y que digo, que las de Javier Candas después pueden dar sorpresas las asturianas, que jugar en casa, cada partido ganado fuera de casa vale doble, que aquí cuesta muchísimo en esta competición sumar lejos del fútbol, sin el apoyo, ¿no? de tu afición. Por el lado de Arsil, ¿no? Partido quizá muy importante ya en la jornada tercera, porque van a tener enfrente a Embutidos Pajariel 625, el equipo de Ponferrada. Y es que necesitan ganar confianza y empezar a sumar, ¿no? A tener partidos igualados y al menos competirlos hasta el final. Sí. También partido complicado para Brasil en casa, con un Embutidos Pajariel que ha empezado bastante a pesar, ¿no? De llevar una derrota, sí que ha mostrado un buen juego durante estas 2 jornadas. Eso quiere decir que se tienen que poner mucho las pilas, ¿no? Las jugadoras locales, ¿no? De Arsil para
para sacar el partido, pero bueno, ya es lo que vamos a hablar del partido anterior, ¿no? Los partidos fuera de casa siempre son complicados en estas competiciones y veremos a ver si, bueno, si trabajan bien esta semana y recuperan un poco más que muchas veces más que ganar son las sensaciones, ¿no? A ver si cogen buenas sensaciones, ¿no? Después de este mal partido de esta semana, ¿no? A ver si durante los entrenamientos de esta semana cogen buenas sensaciones y les hacen poder competir el encuentro del finde. Pues sin lugar a dudas esa es la clave, ¿no? Encontrar ese momentum. Nos pasamos, tercer partido que vamos a valorar de este grupo A2 y este de Universidad de Oviedo 57, 5-7, Peleteiro y Persa Santiago 53, 5-3. Cuando hablamos de la montaña rusa de emociones que es el baloncesto femenino en esta primera nacional, esta competición tan importante y vigorosa, ¿no? Lejos de la Federación Española en su primera fase, pues es que es esto, ¿no? Las gallegas llegaron a ir 17 puntos arriba, 4-21 para acabar así el primer periodo, 17 puntos arriba. Desde ahí al remolque y luchando, las obetenses llegaron a estar solo 4 puntos abajo en el descanso, o sea, una grandísima recuperación. Tensión e igualdad en un tercer periodo de pánico. De hecho, se quedó el electrónico congelado por instantes y en ese 33-34 que ninguno de los dos equipos quería dar un paso adelante, estaba muy nervioso. Y llegamos al momento clave del partido. Igualdad total, 51-51. Triple de Mónica Pérez, triple de Julia Díaz, jaque mate para los locales y un tremendo partido que se llevaban las jugadoras de Alejandro García, que yo creo que va a reafirmar todas las buenas sensaciones que habían dejado tanto en pretemporada como en la jornada primera, y que sin lugar a dudas, Amador, una victoria de este tipo remontando y llevándote por delante un partido que ibas perdiendo de 17, ¿a qué grupo no va a estimular para el siguiente partido? Vaya partido no apto para cardíacos este. No. Este también es de los que he seguido este fin de semana y cuidado, que ha sido un partido. Bueno, para empezar ha sido un partido en el que los árbitros han dejado mucho jugar, ¿no? Ha sido un partido de mucho contacto, con lo cual ha sido defensas férreas, poca anotación, ¿no? La salida de Peleteiro espectacular con ese 4 de 21 en el primer cuarto, con 3 triples, dos de ellos, los dos primeros de los 3 triples que meten en ese cuarto, de mucho mérito, ¿no? Con muy punteada las jugadoras y a pesar de ello, pues triple limpio, ¿no? Sí que en el segundo cuarto ya empieza Oviedo un poco pues a subir líneas, empieza a presionar en todos los balones muertos que se producen, ¿no? Tanto después de canasta como después de pérdida o cada vez que hay un balón parado, empiezan a presionar, roban algún balón, empiezan ya a penetrar, que al principio no estuvieron muy bien en el primer cuarto, pero ya empiezan a sacar faltas, en apoyarse en los tiros libres y bueno, meten un 9-0 de parcial de salida, con lo cual empiezan a apretar el marcador y hace pedir tiempo muerto al entrenador visitante, ¿no? Ahí vuelve a reaccionar Peleteiro, vuelve a meter un 0-6, pero Oviedo sigue poco a poco y con un triple de su jugadora número 10, ¿no? de Pérez, pues consiguen bajar el partido de la barrera psicológica de los 10 puntos. Y a partir de ahí, ya te digo, un segundo tiempo que ha estado súper igualado. Esos 3 o 4 o 5, no me acuerdo cuántos minutos, que están en 33 y 34, que parece que nadie puede anotar, muchísima defensa. Al final, en un final de partido, pues bueno, como has dicho tú, ¿no? Se condiciona un poco por esos 2 triplazos que meten las universitarias y que les hacen coger esa pequeñísima ventaja que al final les hace llevarse el partido, ¿no? Porque en un partido a 50 puntos, pues ya sabemos que 3-4 puntos en el último minuto es un salvavidas bastante apreciable, ¿no? Para llegar con buen final. Pues, y por el otro lado, por el lado gallego, las de Javier Nogueira, es un golpe duro, un partido que va a menos de 60 puntos, que llegas a tener 17 de ventaja y así todo, ¿no? Se te escapa de las manos, ¿no? Al final se te escapa de las manos porque las inercias hace ver que el equipo que viene por detrás va remontando. La semana que viene Montuoto tendrán a Archivo, que es un buen momento para vengarse de los equipos asturianos e intentar recobrar, ¿no? Ese buen
timing que llevaban y que se ha quedado ahí a medias, ¿no? Porque dieron muy buena impresión al principio y después estuvieron bien, pero no llegaron a alcanzar ese nivel que mostraron las obetenses. No, estuvieron bien, pero lo que tú dices, que no llegaron. Tiene también una jugadora interior que yo tengo debilidad por las jugadoras interiores o por los jugadores interiores, ¿no? Peleteiro, ¿no? Tiene ahí un par de chicas que lo hacen bastante bien, ¿no? Trabajan bastante bien tanto en defensa como en el ataque. Sí, es un partido que, bueno, que es que ves el primer cuarto y el resto del partido y pues cuando te vas en el intervalo entre cuartos del primero al segundo, pues no piensas que va a tener ese desarrollo, ¿no? Pero bueno, al final el coraje de las de Oviedo las hace llevarse el partido, ¿no? El pico y pala. Así es el baloncesto, ¿no? Ahora, pues bueno, pues lo que decimos a todos los equipos, a seguir currando, que esto es el principio de la temporada y a ver, las derrotas siempre duelen, pero no son tan determinantes para empezar a decir voy a cortarme las venas, que es que esto está fatal, que esto no sé qué, no, nada más lejos de la realidad. Hay que tener optimismo, un partido malo al final o un periodo malo dentro de un partido que te hace perder, pues bueno, siempre se puede tener y pues bueno, intentar corregir errores. Pues hablaremos del siguiente partido de Universidad de Oviedo porque es, sin lugar a dudas, el pedazo de duelo que tienen con Fodeva Gijón, pero hablaremos dentro de primero ver a este equipo que es el MC Ciasa Fodeva Gijón 85, 8-5, Atlética Vilesina 66, 6-6, Derby Astur, mucho más competido que lo que pone el electrónico, porque mediado el tercer periodo, el marcador ponía un 41-37, pero es que el sprint final de las gijonesas fue tremendo, 44-29 en un sprint final que inaguantable. Especialmente una pesadilla el rebote, o sea, el rebote siempre por encima las gijonesas, las locales, y eso pues, es que destrozó cualquier propósito. Tenemos Elisa Álvarez, 19 puntos, 5 rebotes, espectacular por ese lado. Y después Llano Rodríguez, 13 puntos en 6 minutos. Y es que hay que ver, ¿no? Esa capacidad que tienen para anotar. Es que más en menos también es complicado que ver a Llanos producir esa cantidad de puntos. Por el lado de Avilesina, pues quiero destacar a la veterana, a María Teresa Domínguez, que se iba hasta 17 puntos y hacía un auténtico partidazo. Elena Rivas también estaba muy bien, 11 puntos y 7 rebotes en un duelo Astur que nos ha encantado, ¿no? Que hemos visto cosas muy bonitas y un equipo como era Fodea Gijón que ya le situábamos, ¿no? Que luchando, ¿no? Por conseguir lo máximo, a los de Carlos Esteban Díaz, pues que han dado otro pasito al frente. Amador, ¿qué te pareció este derbi asturiano que a mí me gustó especialmente? Hay cosas que me gustan y ver a equipos asturianos cara a cara es una de mis debilidades. Bueno, sí, buen partido, buen partido. Y como tú dices, al final, pues bueno, al final la victoria se queda en casa con una diferencia que, bueno, no sé si decirte si refleja lo visto durante el partido, ¿no? Sí que las gijonesas, como se suele decir, tuvo que ganar 2 veces, ¿no? Tuvo que domar, ¿no? A las avilesinas 2 veces, porque sí que al final del segundo cuarto parecía un poco que podían empezar a coger un poco de aire las gijonesas, empezaron a poner un poco de distancia, pero reaccionó rápidamente a Avilés y fue un partido bastante igualado hasta el último cuarto, en el que, bueno, pues ese periodo sí que estaba pues unos 8 o 10 puntos arriba las locales, ¿no? Pero llega un apagón de las avilesinas y se queda el partido pues al final en esa diferencia. Yo creo que era un partido más de en torno a los 10 puntos, ¿no? que esta diferencia. Pero bueno, al final se ve el potencial de Fodega Gijón, que es un equipo que me ha gustado mucho en este inicio de temporada. Hace un baloncesto bastante bonito y resolutivo, ¿no? Y al final, pues bueno, se llevan el gato al agua, ¿no? Buen comienzo de Fodeva y bueno, a las avilesinas pues a seguir trabajando, ¿no? Bueno, destacar también un poco el buen acierto que tuvo la Atlética Vilesina, un 44% en tiros de 3 está bastante bien, un 8 de 18. Y cuando dices bastante, está espectacularmente bien, vamos. Es muy bueno, ¿no? Para la categoría ese 44% está muy bien.
Está excelente. Último detalle sobre las gijonesas. La próxima jornada se miden contra la Universidad de Oviedo. Menudo pedazo de partido. Es que aquí no tenemos más que partidazos. Esta competición nos regala estas cosillas. Bueno, pues esta semana tenían derbi Gijón-Avilés, pues hará super derbi, ¿no? Porque Gijón-Avilés puede ser derbi, pero Oviedo-Gijón, bueno, pues ya sabemos que hay picadilla siempre. Super derbi esta semana y bueno, parece que está en buena onda ahora Fodeva Gijón y vamos a ver lo que puede hacer Universidad de Oviedo, ¿no? Pues es una piedra de toque, ¿no? Pues bueno, yo creo que a pesar de, ya lo veremos luego en la famosa quiniela, yo creo que a pesar de que va a ser un partido también competido, yo creo que van a contar con ventaja, ¿no? Las gijonesas. Por lo menos para mí, yo creo que puede estar tener un mayor porcentaje de victoria que en el derbi. Por el otro lado, las de Javier Candas, esa Atlética Avilesina, que ha dejado buenos momentos en tanto en la primera jornada como en la segunda, no consiguen ahí consumar el triunfo. Básquet Coruña Leiva jugará en casa. Bueno, vamos a ver, ¿no? Que vamos a tener en cuenta que este equipo pues puede dar un susto a cualquiera. Sí, puede dar un susto a cualquiera, pero bueno, también le toca otro coco, ¿no? En esta tercera jornada, ¿eh? O sea, tampoco es que digas me ha tocado un partido no plácido, ¿no? Pero un partido, bueno, pues relativamente asumible, ¿no? Es un buen coco el partido que le ha tocado. Veremos a ver. Sí que están haciendo buen juego, sí que les falta un poco refrentar esa victoria, ¿no? De conseguir esa victoria para refrendar ese buen juego, pero bueno, vamos a ver. Tienen factor cancha, puede influir. Pues a ver lo que ocurre y lo que nos depara. Vamos al partido del marcador tremendo, que todo el mundo habla de él. Aquí le tenemos, este Vasco Shipping Seirdo Nadal 114, repito, que es, por supuesto, ¿no? La máxima anotación conseguida hasta ahora en esta temporada 25-26, no hace falta decirlo. CD Archivos Anfer Abda Logística 43, 4-3. Bueno, el resultado lo dice todo. 38 pérdidas las Astures, una máxima diferencia de 73 puntos en electrónico, 94 tiros de campo hecho por las gallegas, por 42 del rival, fijaros la diferencia. 6 jugadoras del equipo de Seirdo Nadal por encima de los 10 puntos, 7 por encima de 10 créditos de valoración. Por el lado de la de San Claudio, ¿no? De las obetenses, voy a destacar a Marta Santos y a Vanessa, que hizo 7 puntos y 10 rebotes, que tiene mucho mérito, o a Vanessa Coradosi, que se iba hasta los 7 puntos también. Pero tienen 15 años, es que esto lo hablamos en la jornada 1 con Inés Arcay y demás. Tienen 15 años y están jugando contra mujeres y contra equipos hechos. ¿Qué voy a contaros? Nerea Solaluces iba hasta los 21 puntos con 6 recuperaciones y 24 de valoración. Uchía Martínez hasta los 17 puntos o 7 rebotes. Le podemos destacar a más. No sé, Cristina Freire, la de San José de la Guía, 10 puntos y 6 rebotes. Amador, una diferencia tremenda en el electrónico y hoy por hoy, ¿no? Es que, claro, jugar con chicas tan jóvenes tiene un riesgo enorme de que te pueda suceder este tipo de resultados, ¿no? Bueno, es que además ha jugado el líder, ¿no? Uno de los mejores equipos que va a haber en esta competición, sumando los dos grupos, pues contra un equipo muy joven, ¿no? Y lo han pagado, ¿no? Sobre todo ese mal inicio, ¿no? Intentan desde el principio pues, cobijarse ahí en una zona 2-3 y bueno, al final lo intenta escapear, ¿no? Mucha diferencia física entre los dos equipos, mucha diferencia en todo. O sea, no solo en físico, sino en todo. Y al final hace pues que el partido haya sido pues un constante durante todos los cuartos de la superioridad de Vasco Shipping, ¿no? Ahí están esos 11 triples, ¿no? Anotados por el conjunto local, que al final hace pues que se dispare todo esto a una diferencia pues muy grande. No vamos a ocultarlo, es una diferencia muy grande dentro de lo que es la categoría. Cuando tienes un bloque tan joven como ocurre en las Asturias, claro, en la Copa Asturias fueron -30 con Villa de Mieres, -32 con Fodeva Gijón,
La primera jornada menos 35 con Institutos de Compostela y ahora menos 70, ¿no? Con el equipo gallego, ¿no? De Seido Nadal. Amador, mucho palo, hay que tener la cabeza fuerte porque te vas ahora a Montouto, ¿no? Contra Peleteiro, que necesita ganar y seguro que no te deja las cosas sencillas. Ya, pero bueno, es lo que ya lo dijimos la semana pasada. Yo creo que este equipo, bueno, tiene mucha jugadora cadete y junior. Seguramente esta experiencia les puede salir, o creo, o espero que les salga beneficiosa, ¿no? Para sus competiciones domésticas, porque supongo que estarán jugando también sus competiciones domésticas. Y bueno, esta liga con el plantel que ha presentado, lo dijimos la semana pasada, o ya lo dije la semana pasada, que se tiene que basar más en el crecimiento, ¿no? De personal de las jugadoras y del bloque como equipo que en los resultados, ¿no? Porque resultados, pues bueno, parece que no va a haber muchos resultados positivos. Entonces al final te tienes que fijar en otras cosas, ¿no? Ya te digo, en ese crecimiento de las jugadoras y del bloque, ¿no? Al final es apostar. Cuando ellos han apostado por un equipo tan joven, pues seguramente tengan una buena razón para ello. Por supuesto. Y por el otro lado tenemos a este vasco Sipin Seido Nadal. Amador, vamos a ver qué sucede en Río Tour Biocenter. Hablamos de que los de Karpin se tienen que ir contra Villa de Mieres. Menudo partidazo nos depara la jornada número 3 y otra prueba de fuego, ¿no? Para las gallegas que se tienen que ir a Asturias a ver si plantan la bandera con ese balón con el número 6. Bueno, sí, pues es una salida a priori complicada, ¿no? Para las gallegas. Pero bueno, también te digo que me parece que de lo que he visto de competición, ¿no? De los dos grupos, que prácticamente he visto todos los partidos, todos los equipos en estas dos jornadas, me parece que es un equipo, o sea, no me gusta dar favoritos, ¿no? Pero sí que es un equipo, si no es el más potente, será de los más potentes de los dos grupos, ¿eh? Tiene muy buena pinta este equipo y bueno, no te voy a decir que sean invencibles, porque invencible no hay nadie, pero un equipo bastante duro este. Está hecho por un carpintero por Karpin, o sea que no podía dar otra manera que este equipo con esta dureza. Pues ahí está, Amador que apunta, que sé yo que se le van los ojitos con este Seido Nadal. Cruzamos y vamos a la penúltima crónica de este grupo A2 y tenemos este partido que es Costa Artabra 51, 5-1, Maristas Coruña Comercial Garbo 90, 9-0. Lo primero, desear una prontísima recuperación a la jugadora local Nuria Rodríguez, que sufrió una lesión. Espero que no sea absolutamente nada y que verla muy prontito en la pista. El ritmo muy alto de las coruñesas, que ya lo dijimos en la jornada inaugural, que nos gusta mucho, 52 puntos al descanso, con muchísimo descaro, ¿no? Es que, de hecho, llegan al final del partido con su máxima diferencia en ese rendimiento constante de las de Guillermo Martínez, ese estilo de mucho lanzamiento de 3 puntos, 41 triples en 40 minutos, eso define claramente las intenciones del equipo filial, que van basadas, ¿no?, en esa verticalidad, ¿no?, que no pudo contrarrestar las de Carlos Vázquez. Un big free que ponía en la crónica escrita que nos interesa mucho. Marta Rivas, ex BBCA, o sea, no tiene corazón, 16 puntos y 5 rebotes contra sus ex. María del Carmen Gorostizu, 18 puntos para ella, y Lucía Galán, que ya estuvo en el mejor quinteto de la jornada 1, pues aquí la tenemos con otros 17 puntos y 5 rebotes. Por el lado local destacaron las Carlas, Carla Arteaga y Carla Peña, que asumieron, ¿no?, ese papel protagonista. Amador, por un lado, este Maristas, que nos gusta mucho, que nos divertimos, que es atrevido, un equipo filial que reúne todas esas condiciones. El talento y dejar fluir, que lo permite Guillermo para darnos partidos de esta belleza y esta plasticidad, ¿no?, que siempre son muy atractivos de ver. Bueno, sí, son partidos que está bien verlos, ¿no? Y eso, pero bueno, este partido tampoco ha tenido mucha historia, ¿no? Sí que en un primer cuarto, pues Costa Artabra, joder, se me traba siempre, Artábara, Costa Artabra, coño. Lo dirás bien, es Costa Artabra. Puedes decir BBCA y así empezamos a arrancar y después es Costa Artabra. Sí, ya te digo, siempre se me hace ahí un no sé qué en la lengua.
Pues nada, un partido que bueno, que sí que al principio los locales, ¿no? Sí que bueno, intentan ahí engancharse un poco al partido en los primeros minutos, pero al final del cuarto ya empieza la diferencia ahí por encima de los 10 puntos y que se fragua mucho en un segundo cuarto, pues que es totalmente superior para Maristas de Coruña, ¿no? Que se llevan con un 9-28, pues bueno, pues deja claro que el partido ya está finiquitado al descanso. Siguen compitiendo, ¿no? Las jugadoras locales, incluso ganan el tercer cuarto, me parece, pero bueno, al final la distancia ya es inasumible, ¿no? De la que se iba al descanso y bueno, pues no pueden sumar, ¿no? Pues el trabajo de las dos Carlas, ¿no? Y de Díaz Gómez, pues no sirvió para poder acercarse más en el marcador, ¿no? Y buen trabajo del equipo visitante con varias jugadoras por encima de 10 puntos y rozando los 20 y buen trabajo coral y bueno, a pesar de que el rebote, mira, un partido que se gana con tanta diferencia y el rebote está más o menos igualado, sí que en los otros aspectos del juego, de asistencias, pérdidas y robos, pues muy superiores, ¿no? Las visitantes. Costa Tabra, que tiene un tercer cuarto, yo creo que, como dices tú, con brotes verdes, ¿no? Que no se dejan, que llegan al descanso muy abajo, no se dejan de caer y aguantan, yo creo que el envite. Después, el último periodo, todavía tiene un punch más, tiene una sexta velocidad las de Marista. Esta próxima jornada tienen contra mi CB Laracha, o sea que partidazo también y uno de los dos va a sumar. Otro partido muy, muy interesante, en este caso el Javier Gómez Noya. Vamos a ver qué nos depara, ¿no? La próxima jornada. Bueno, sí, uno de los dos tiene que inaugurar el casillero de victorias, ¿no? Salida complicada, ¿no? La racha también está haciendo, a pesar de no haber sumado, sí que bueno, pues está intentando ahí hacer buen baloncesto y seguramente querrá llevarse el triunfo, ¿no? Veremos a ver cómo se desarrolla el partido y quién de los dos equipos pues consigue inaugurar el casillero. Maristas Coruña, este equipo filial que nos está divirtiendo mucho, contra Institutos Compostela, de Compostela, este Fedesa Rosalía tradicional. Un duelo muy, muy bonito, un derbi galego que va a tener un poquito de todo, vienen de perder las de Chiquibarros, a ver, que esto sí que es una buena piedra de toque para el final coloñés, para las de Guillermo Martínez. Sí, sí, es un partido bastante complicado para ambas contendientes y bastante difícil de pronosticar. Este también es uno de esos que puede ser en un momento dado una moneda de aire que se decida por cualquier detalle dentro de uno de los cuartos o del último cuarto en este caso. Partido que va a estar yo creo que bastante igualado y que ya veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Pues tenemos esa referencia y como siempre abordamos, ¿no? El último partido con la misma ilusión. Cerraba la jornada este Embutidos Pajariel 6-25-57, 5-7 contra mi CB Laracha Galimática 39-3-9, derrota de mi Laracha, pero en un partido definido, ¿no? En la primera mitad. Es que un 11-1 de inicio es dejar, ¿no?, demasiada ventaja al equipo rival. 36-16 al descanso y a partir de ahí pues les ha tocado sufrir el grandecito Cavado, ¿no?, que ha ido con 9 jugadoras. He encontrado, ¿no?, pocas opciones de hacer daño, ¿no?, a este granítico equipo de Ponferrada, estas Bercianas 2.0 que ya decíamos que tenía muy buena pinta, que no son el equipo debutante de la temporada pasada, que las de Javier Rodríguez han dado un paso adelante y que vamos a ver, porque en ese Antonio Vecino va a ser complicado, ¿no?, llevarse la victoria. Destacamos a Laia Balcells, 15 puntos, 13 rebotes, 23 de valoración, muy bien, y a dos Marías, a María Martínez, 11 puntos, 3 recuperaciones, y María García, que estuvo colosal bajo los aros con 10 rebotes, a lo que sumó 6 puntos, ¿no? Por el lado de la Aracha, por el lado gallego, quiero destacar a June Carmona, que se fue hasta los 18 puntos, y a Beatriz Díaz, muy luchadora, 6 puntos, 6 rebotes y siempre dando esa imagen, ¿no?, que queremos tener de un equipo luchador a pesar de la derrota. Amador, las Mercianas 2.0, muy fuertes en casa. Lo importante de esta competición es amarrar victorias en casa y sumar lo que se pueda afuera. Bueno, sí, eso es la base de todas las competiciones. Amarrarlo de casa y a ver si puedes rascar algo fuera, ¿no? Bueno, sí, un partido, pues bueno, que estaba decidido el descanso, ¿no?
sé que al principio, bueno, lo intentan las jugadoras de la racha, pero no pueden engancharse, y poco a poco los dos primeros cuartos son claramente locales para Embutidos Pajariel, y se llevan el partido ya prácticamente en el descanso. Sí que después del descanso, pues bueno, pues ahí se mantienen más o menos las diferencias, pero siempre con las locales por encima, pero no llegan, ¿no? Pocas jugadoras, ¿no? En la rotación de la racha, no sé si es que tienen muchas lesionadas o no pudieron viajar, o no sé lo que sería. Y bueno, y buen partido de las locales con aportación de varias jugadoras, ¿no? Al final, Embutidos Pajaril se lleva el gato al agua, y bueno, y suma la victoria de este encuentro. Por otro lado, y fundamental, ¿no? En esto, en todo lo que sucede, es que nos alegra mucho, ¿no? Ver a este equipo de Ponferrada tan metido, ¿no? En competición, y que esta próxima, pues le toca irse hasta Ponferrada para enfrentarse a Arsil. Amador, un partido muy interesante y una opción que se abre para las de Javier Rodríguez, que seguro que son ambiciosas, ¿no? Y después de su buen inicio de competición, seguro que tienen ganas de sumar un triunfo en tierras gallegas. Bueno, sí, al final es una salida que como bien decías antes, ¿no? Que todas son complicadas, y bueno, a ver si consiguen pues refrendar, ¿no? Esta victoria de este fin de semana, y poder sumar la segunda, ¿no? Contra un Arsil bueno, que ahora mismo, entre comillas, está un poco más necesitado, ¿no? Ya que no ha sumado su primera victoria, pero vamos a ver, yo creo que va a ser un partido bastante igualadete también, ¿eh? Bueno, pues a ver, dame buenas noticias para mi Ceber Aracha, por favor. A ver, que hemos pagado un poquito la novatada. Nos hemos enfrentado contra un rival que ha estado muy metido desde el salto inicial, y ahí nos ha costado después. Es un bautismo de fuego para este equipo que debuta. Pues nada, nos teníamos que ir hasta Ponferrada, y ahí entre el viaje y demás, domingo por la tarde, pues hemos pagado ahí un poquito la novatada. Esta jornada en casa nos toca contra Costa Artabra. A ver, que vaya partido, Amador. Hablábamos antes un poquito y ahora remátamelo. ¿Cómo lo ves? A ver, anúnciame algo y dame buenas noticias, que luego voy a ver la quiniela y te paso facturita si me pones a una derrota de la racha. Bueno, hombre, pues a pesar de no haber sumado, ¿no? En el casillero de victorias, pues bueno, tampoco, y de ser debutante, ¿no? Pues tampoco ha hecho un mal juego, ¿no? Ni los resultados son escandalosos, ¿no? Como hemos visto alguno esta semana. Al final, pues van a jugar en casa en un partido complicado, pero bueno, si consiguen marcar su ritmo y no ir al ritmo de pérdidas que han tenido, por ejemplo, este fin de semana, que creo que hicieron 24 o 25 pérdidas, pues bueno, pues tienen opciones de llevarse la victoria, yo creo, ¿eh? Pero bueno, que también es un partido, lo mismo que por la parte alta hay partidos muy comprometidos, ¿no? O muy igualados, pues por esta parte baja también. Es que aquí, donde mires, hay competición, y donde mires, hay espectáculo. Mira lo que te muestra, Amador, lo más granado de este grupo A2, y aquí lo tienes. Este es el mejor quinteto de esta jornada 2. Tenemos por un lado a Inés Herrero, 12 puntos, 4 recuperaciones, 5 rebotes, 23 de valoración para la jugadora de Básquet Coruña. Elisa Álvarez, de MG Ciasa, Podeva Gijón, 19 puntos y 3 asistencias más 5 rebotes, numerazos para ella. Nerea Solaluce, la jugadora de Vasco Shipping, Seirdo Nadal, 21 puntos con 5 triples, nada menos, y 6 recuperaciones. Pues, ¿qué más se puede añadir de Nerea? Pues espectacular. Lucía Galán, fijaros arriba a Lucía Galán, a la jugadora de Maristas Coruña Comercial Garbo, que la figura un 2, porque llevamos 2 jornadas y ella ya ha repetido aquí, ya es una jugadora que es veterana en estas lides. Se iba hasta los 17 puntos, 3 asistencias y 5 rebotes. Muy bien. Y Laia Balcells cierra este quinteto. Laia 15 puntos y 13 rebotes. Excelente partido de Laia para este Embutidos Pajariel 6-25. Pues nada, Laia, excelente esta forma, ¿no? de cerrar la jornada 2 por todo lo alto. Aquí tenemos a las 5 mejores, pero entre ellas sale la MVP de esta jornada, que es... Aquí la tenemos, es Nerea Solaluce, 24 años, que vamos a hablar de una de las grandes referentes estrellas de esta competición,
La jugadora de Vasco Sipi, ¿no? Seirdo Nadal, ahí figura, ¿no? Primera vez que está en este quinteto ideal de la competición, primero MVP, una tiradora excelsa, 24 de valoración ha hecho ahora, trabajando atrás, con pasado Liga Femenina 2 en el Aurigui, pero que ya es gallega prácticamente, seguro que le entra morriña el día que tenga que irse de sus compañeras de este Vasco Seirdo Nadal. A Amador, que Nerea Solaluce, que hemos hablado muchísimo de ella cuando vino aquí en el sector porque nos enloqueció todo lo que había hecho la temporada pasada y es que es sin duda una de las estrellas indiscutibles de este grupo A2. Sí, muy buena jugadora Nerea, ¿no? Al final, bueno, merecido MVP, ¿no? De la jornada en su grupo. Y lo que digo siempre, que a seguir trabajando para mantenerlo, ¿no? Esto no puede ser flondería, ¿no? Queremos verla más veces por aquí. Pues eso es lo que deseamos y siempre Amador os da la enhorabuena y siempre os pide un poquito más, que es lo bueno. Clasificación, y como decíamos, esa polarización que tenemos, fijaros, muchos por un lado sin derrotas y por otro lado muchos sin conocer la victoria. 6 equipos por un lado y 6 por el otro, solo Institutos de Compostela, Chunta de Galicia consigue con embutidos pajareros y el 25 quedarse ahí en la zona templada. Entre los 6 líderes o colíderes tenemos a 4 gallegos y a 2 asturianos, y entre los 6 colistas, o como queramos definirlos, o colistas, tenemos a 4 gallegos y a 2 asturianos. O sea que esto, paridad absoluta, y ya empieza ahí a fragmentarse, a estructurarse, y hay que estar atentos, porque el tren, ¿no?, de esas 4 primeras plazas cada vez se va a poner más caro, o sea que hay que estar muy cerca si quieres vivir, ¿no?, la fase final de manera tranquila, final de temporada. Aquí tenemos la quiniela de la jornada 3 y con esto vamos a ir cerrando. Aquí Amador, vamos a ver, Amador, ¿qué has puesto aquí? ¿Has puesto a ganar a Vasco Sipi en Seirdo Nadal otra vez contra las de Guillermo Arenas? Ten cuidadín que esta semana también las pusiste a perder y te dieron ahí... Oh, madre mía, me has puesto a ganar a la Aracha. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Yo creo que me van a coger manea en Mieres, porque yo creo que les he puesto a perder las 3 jornadas y las 2 anteriores que les he puesto a perder, pues me he llevado un buen revés. Pues mira, le estás dando suerte, o sea, yo creo que desearán que las pongas todas las jornadas. Igual veremos que nos pidan que por favor que les demos derrota, o que le dé derrota en este caso, que soy yo el que lo hace. Me has puesto a ganar a la Aracha, yo creo que por primera vez en la temporada. Hombre, o sea que... Es para darte una alegría, hombre, joder. Bien. No, contra Coruña también lo pusiste, ¿sabes? Yo la alegría te la intento dar, después son ellas las que tienen que acabar de dártela, o sea, no sé, tú pones tu piedrita ahí, yo las motivo y las encauzo, ¿no? Pero son ellas las que te tienen que dar la alegría. A ver, aquí en este Maristas Coruña contra Instituto de Compostela, bueno, ahí te has ido con Maristas, has apostado por el de casa aquí, Sí, factor cancha, pero es que esta jornada aquí también tiene partidos bastante, tanto por arriba como por abajo, tiene partidos bastante difíciles de pronosticar, ¿no? De esta me encumbro o me bajo al pozo, una de dos. Ahí está. Puerta Grande o Enfermería, aquí queda lo que hay. Efectivamente. Has puesto a Fodeva también, ¿no?, de ganar en esta jornada contra las obetenses, o sea que tiene un poquito de todo, o sea, un poquito de ingredientes ahí. Es un conjunto que me está gustando mucho ahora al inicio Fodeva. Sí, se nos está gustando, hay que admitirlo. Pues todo esto es lo que hemos tenido en esta jornada 2. Cerramos este resumen que intentamos hacerlo pues, con esta alegría tradicional, con estas ganas, ¿no?, de continuar, y el punto final que en la jornada 1 se me escapó, pero este punto final siempre le va a poner Amador. Amador, tú firma la jornada 2 que vamos a despedirnos. Pues nada, que haya buena jornada, que esperemos que no haya lesiones, ¿no?, como ha pasado en las 2 anteriores, y que si hay algún contratiempo que sea menor, y animar a todas las participantes, ¿no?, que esto está al principio y que hay mucha liga todavía por delante y que hay que seguir trabajando para empezar ya, que nos gustaría ver enseguida a todos los equipos con su casillero de victorias que no estuviesen a cero, ¿no? Entonces vamos a ver, y nada, tranquilidad, buenos alimentos, y al final esto es un deporte, que intenten disfrutar de lo que acontece durante el fin de semana en las canchas.
Como siempre, espectacular firma de Amador al final del programa. Y el eslogan, ¿no? De que sigas a esta Federación Cántabra de Baloncesto a través de YouTube, siempre a más.